Hola, me presento, soy Valentina Flores de Quinto C. Yo soy Paulina Grassi y el primer tema a hablar son las proteínas. Para poder empezar a hablar de las proteínas hay que tener en claro de dónde es que parten. Esta es una biomolécula orgánica llamada prótido, la cual está compuesta por aminoácidos, péptidos y las proteínas. Por otro lado, las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también en algunos casos se puede encontrar fósforo y azufre. Además, cada una de ellas está compuesta por aproximadamente 300 aminoácidos o quizás más. Y esto depende, la numeración y la secuencia de aminoácidos depende de cada una de ellas, de cada una de las proteínas. Y esto nos deriva a otro término que son los aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son unas moléculas pequeñas que son cristalinas, en su mayoría son dulces y presentan isomería. Esto es ya que tienen un carbono que está unido a 4 radicales distintos. Uno de esos radicales es de grupo ácido y otro es básico. Después está el grupo 3, que es un hidrógeno, y el grupo 4, que es un radical. Por esto se le dice que es un carbono asimétrico. Además, cada uno de estos radicales son utilizados como criterio de clasificación porque le dan unas características propias a cada uno de los aminoácidos. Además, los aminoácidos tienen diferentes propiedades, ya que al tener un carbono asimétrico tienen isomerías. Las isomerías existen dos formas. Está la forma de D y la forma de L. En la forma de D tienen del lado derecho el grupo amina, que es el menos NH2, y en la forma L sería como un espejo, es decir, lo contrario, ya que tiene lo mismo, pero del lado izquierdo. Tenemos los péptidos, que algunos de los péptidos importantes son la insulina, el glucagón y la oxitocina, que estos, al igual que la proteína, se forman a partir de la unión de muchos aminoácidos. Esta unión de aminoácidos que mencioné antes se da a través de un enlace llamado enlace peptídico. El enlace se establece entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amina del segundo aminoácido. Este además tiene una característica de que no permite el giro ni el movimiento de los elementos que está uniendo o enlazando, y esto quiere decir que es un enlace rígido. Los aspectos de las proteínas son las propiedades que cada una de ellas tiene. Esto depende de los grupos de radicales de aminoácidos que las componen. Por esto hay tres tipos. En primer lugar tenemos la solubilidad, que la solubilidad es el contacto o la interacción con el agua, aunque la única forma de que una proteína sea soluble al agua es cuando predominan los radicales hidrófilos. En cambio, si los radicales que predominan son los radicales hidrófobos, esta proteína va a ser prácticamente insoluble al agua. Después tenemos la especificidad, que la especificidad aparece gracias a la estructura tridimensional que tiene la proteína. Y esta puede ser de dos formas. Estas pueden ser de función, dependiendo de la estructura que tenga, o de especie, que esta hace referencia a la síntesis de proteína exclusiva. Después tenemos la desnaturalización, que esta aparece con la pérdida de la conformación desestructural natural. Esto es ya que la proteína depende del pH y de la temperatura de la disolución. Además, si este cambio estructural sucede, esto pasa a ser llamado renaturalización. Bueno, yo voy a hablar de la estructura de la función de las proteínas, que esta es una estructura compleja debido a la cantidad de cargas que tienen los radicales de los aminoácidos y la rigidez del enlace péptico. La estructura es responsable de las determinadas funciones que tienen. Se encuentran en 4 niveles. El primero es la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bueno, vamos a empezar hablando de la primaria, que esta hace referencia a la secuencia de aminoácidos que la componen. En primer lugar se encuentra la amina, por eso lleva el nombre de N-terminal. En el último se encuentra el carboxilio, que por eso lleva el nombre de C-terminal. Para determinar la secuencia en la que se encuentra, tenemos que determinar en qué posición está cada aminoácido.
Bueno, la secundaria, esta es la que habla de la organización de la molécula, pero todo dependiendo de la secuencia en la que se encuentre. Tanto la rigidez de los enlaces pépticos como la capacidad de giros establecidos por los enlaces de carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos, todas estas tres cosas conllevan a que se pueda plegar sobre sí misma. Bueno, la estructura contiene un A de hélice, un B de lámina y un hélice de colágeno. El hélice es una estructura helicoidal dextrógena, posee un elevado número de aminoácidos con radicales grandes o hidrófilos. Las cargas interactúan con las moléculas de agua y se estabiliza por la cantidad de puentes de hidrógeno. Bueno, el B radical se encuentra en forma de zigzag, que esto está forzado por los enlaces pépticos y la polaridad de los radicales. Esto se estabiliza creando puentes y por esto es que conlleva su forma tan plegable. Bueno, la hélice de carbono está formada por hélices más abiertas y rígidas. Esto es más que nada por la cantidad de aminoácidos que se encuentran en ella. Su estructura es más rígida en el carbono asimétrico. Esto es lo que hace que imposibilite el que giren. A veces la proteína no presenta ninguna estructura, entonces esto es lo que llamamos una estructura al azar. Bueno, la terciaria es la que se organiza del espacio de una proteína. Esto depende de la estructura y lo podemos ver de dos formas. Puede ser rodeada y compacta, que esto lo llamamos esferoproteínas, o puede ser fibrosa y alargada, que lo llamamos escleroproteínas. Bueno, y por último tenemos la cuaternaria, que esta es cuando varias proteínas se unen entre sí para formar una organización superior. De igual forma, las que forman parte de la terciaria conforman su estructura. La unión se hace con puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Por último, vamos a hablar de la función de las proteínas y cómo se caracterizan y cómo se llaman cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la función estructural, que esta se refiere a que tiene una estructura muy resistente, ya que soportan momentos de gran tensión, tanto continua como intermitente. Después tenemos la función de movimiento y contracción, que como bien dice su nombre, controlan tanto los movimientos como las contracciones de muchas células, además de que controlan músculos tanto lisos como estirados. Después tenemos la función de transporte, y esto es ya que muchas proteínas tienen la capacidad de poder transportar distintas sustancias, así como lo son los lípidos, el oxígeno o hasta electrones. La siguiente es la función de reserva energética, y esta es ya que algunas proteínas son de gran tamaño, tienen la capacidad de poder reservar energía o dar energía para los momentos que sean necesarios. Luego tenemos la función homeostática, que esta tiene como función regular los constantes del medio interno. Después tenemos la función defensiva, que esta habla sobre la inmunología de nuestro cuerpo, que se da a partir de linfocitos B, y que estos se usan para la defensa de nuestro organismo. Luego tenemos la función hormonal, que en este caso funcionan como mensajeros hormonales, se podría decir, y lo que hacen es que generan una respuesta en los órganos blancos. Y por último tenemos la función enzimática, que en esta las enzimas funcionan como biocatalizadores, ya que regulan y disminuyen la energía en las reacciones metabólicas.